Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos un nuevo proyecto en la página 216 de tu libro que se llama este proyecto Manifiesto a favor de los derechos de la niñez. Vamos a ver qué es lo que se va a hacer. En este proyecto, mediante la indagación y el análisis, reconocerás que el maltrato no es natural, que vulnera tu integridad y dignidad. Escribirás un manifiesto para defender y expresar tu posición ante el maltrato y contribuir a la protección de tus derechos y los de tus compañeras y compañeros. Entonces se hablará sobre el tema de los derechos de la niñez y en base a eso realizarás lo que es un manifiesto, por lo que también se verá los elementos de lo que para formar lo que es el manifiesto. Vamos a ver lo que nos dice tu libro en esta parte de acá. Un manifiesto es un escrito en el que se expresan ideas de manera libre y crítica, así como compromisos frente a una situación o necesidad. En él se propone un trabajo colaborativo para ejercer los derechos correspondientes. Entonces, prácticamente lo que te dice aquí, que el manifiesto que ustedes van a realizar, van a escribir todas esas ideas que ustedes tienen con respecto a los derechos de la niñez de manera libre y también de manera crítica, y al mismo tiempo, al hacer este manifiesto, escribirán compromisos para defender estos derechos de la niñez. Presentamos. En comunidad te dice que lean las siguientes situaciones. Vamos a leer la primera. Niños y niñas de entre 2 y 4 años sufren frecuentemente castigos corporales como medida disciplinaria. Aquí nos están hablando de que los niños están siendo maltratados de manera como les pegan para tratar de educarlos. Número 2. Un par de niños sufren quemaduras leves al tropezar con una olla de agua caliente que su familia dejó en el piso. Si te das cuenta, en esta situación hay una imprudencia por parte de los padres al dejar el agua caliente y los niños se tropiezan y se queman. Número 3. En una escuela primaria dejan sin recreo a medio grupo por no haber cumplido con la tarea. Aquí, la maestra o el maestro, al ver que el grupo no trabajó, lo deja a medio grupo sin poder comer o recrearse a la hora del recreo. Número 4. Niños y niñas acusan a estudiantes de otros grados por molestarlos, agredirlos y burlarse de ellos todos los días. Aquí, si te das cuenta, los niños más grandes se están aprovechando de los niños más pequeños y se están burlando. Número 5. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el mundo hay 160 millones de niños y niñas que trabajan. Entonces, esta fundación UNICEF dice que hay más de 160 millones de niños que trabajan. Vamos a ver la 6. En las redes sociales se venden fotos y datos personales de niños y niñas. Aquí, si te das cuenta, los menores están siendo violentados al exponer fotografías y datos personales de los niños en las redes sociales, poniendo en peligro su integridad. Vamos a ver el punto número 2. 2. De manera individual, siendo solidario, reflexiona acerca de las siguientes preguntas y escribe tus respuestas. La primera pregunta es, ¿qué tipo de problemas se plantean en esas situaciones en las que acabamos de ver? Son las siguientes. Recuerda que vimos 6 situaciones y aquí se presenta que Problemas que se presentan. Se presenta maltrato infantil por medio de golpes. Descuido por parte de los padres hacia sus hijos menores. Maltrato por parte de maestros al no permitir que se alimenten. Maltrato de niños mayores haciendo bullying a niños más pequeños. Se da el abuso por parte de empresas que emplean a niños para trabajar. Se presenta el ciberbullying al vender fotos y datos personales en redes sociales y también se pone en riesgo a los menores de edad que puedan ser robados o para trata de blancas. estas serían mis respuestas. Recuerda que dependiendo de tu análisis, estas pueden variar. Aquí te presento los problemas que yo pude detectar en las 6 situaciones que leímos anteriormente. Inciso B. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En base a esas situaciones que vimos, esta es mi opinión.
Mi opinión es que no debe de maltratarse a los niños por ningún motivo, porque ellos son el futuro del planeta. Por lo tanto, deben de crecer felices y que tengan un buen desarrollo para que sean personas de bien. Entonces, prácticamente la opinión que yo estoy dando es que a los niños o a los menores, jóvenes, no se les debe de maltratar, sino corregir de manera adecuada sin caer en el maltrato. Inciso C. ¿En qué afecta a niñas y niños vivir este tipo de situaciones? Al ser maltratados, los niños no pueden desarrollarse adecuadamente para ser personas de bien. Algunos tendrán problemas en lo psicológico. Se puede presentar problemas físicos o pueden ellos adquirir costumbres para seguir maltratando a otras personas. Estas serían las afectaciones que yo pude encontrar. Aquí te dejo este ejemplo. Y después te dice en tu libro que expliques y que escribas algún ejemplo. Ejemplo, si a un niño no se le da de comer a sus horas, este no podrá crecer y desarrollarse, por lo que será un niño desnutrido, no podrá concentrarse en las clases y no tendrá energía para hacer las actividades. Este sería mi ejemplo. Si a un niño no se le procura darle sus alimentos adecuadamente y por tal motivo se sentirá débil y no podrá concentrarse tanto en las clases como en las actividades. Aquí te dejo este ejemplo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Se debe de garantizar que todos los niños y niñas se les respete, se les dé la alimentación adecuada y el amor que se requiere, así como los cuidados para que crezcan fuertes, sanos y sean personas de bien. Vamos a leer el punto número 3. 3. Lee el siguiente fragmento. ¿Y quiénes son los niños? Eugenia Meyer, Juan. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué tienes ese moretón? Es que el maestro me dio de reglazos hasta que se cansó y después empezó con las cachetadas. Uy, qué bárbaro. ¿Y por qué te pegó? Por nada, María, te juro que por nada. Pero pensó que estaba copiando a uno de mis compañeros y, riájale, que me suena. ¿Y qué dijeron tus papás? Pues ¿qué van a decir? Ya saben cómo son los maestros. Y mejor ni la hago de tos, o me suenan ellos también. Entonces, si te das cuenta en esta lectura, prácticamente se está viendo un maltrato muy marcado por parte de los maestros. Vamos a ver cuándo sucedió y en qué época sucedió o se daban estos sucesos. El relato que acabas de leer es una escena del siglo XIX, de cómo los niños eran víctimas de maltratos, abusos y castigos por parte de los padres, madres, maestras y maestros. Como podrás darte cuenta, los malos tratos a niñas, niños y adolescentes son prácticas que se han empleado a lo largo de la historia para corregir sus conductas sin tener conciencia de que los dañan física y emocionalmente. De hecho, en la actualidad, hay niños, niñas y jóvenes que son víctimas de ofensas, agresiones y abusos. A esta forma de tratarlos se le conoce como maltrato infantil. Entonces, de acuerdo a la lectura que se leyó anteriormente, todo eso que sucedió fue en el siglo XIX y podemos ver que en esa época se daba lo que es el maltrato infantil. Lo generaban padres, madres, maestras y maestros a los niños por lo general. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasamos a recolectamos. Recolectamos 1. Reunidos en comunidades, hagan lo que se indica. A. Piensen en formas de maltrato que conocen o de las que se hable en la familia, escuela y comunidad. Luego, completen la tabla. Entonces, en esta parte, si te lo dejan de tarea, te dice que hables ahí, o bien en la escuela, que hablen sobre los tipos de maltrato que pueden darse dentro de la familia, los maltratos que se puedan dar en la escuela o en la comunidad, y luego van a formar o van a llenar esta tabla. Estos fueron los maltratos que se hablaron en mi salón. Dentro de la familia se puede dar 1. Violencia física.
2. Violencia psicológica. 3. Violencia sexual. 4. Violencia económica. Pasemos a los maltratos que se pueden dar en la escuela. 1. Violencia física. 2. Violencia verbal. 3. Violencia psicológica. 4. Violencia sexual. 5. Ciberviolencia. 6. Violencia económica. La violencia económica consistiría en que tal vez un niño no lleve dinero para comprar algo y llegan otros y empiezan con su mira, yo sí tengo dinero, mira cuánto dinero, o simplemente al trabajar, tal vez algún niño no tenga un lápiz porque se le terminó y el otro niño pues tenga un montón de lápices y no le quiera prestar y cosas por el estilo. Pasemos entonces a la forma de maltrato que se puede dar en la comunidad. 1. Violencia física. 2. Violencia verbal. 3. Violencia sexual. 4. Ciberviolencia. B. Reflexionen si esas formas de maltrato han existido siempre. Entonces, en base a sus formas de maltrato que ustedes escriban en su tabla, van a pensar ya sea en su escuela o bien en su casa si te lo dejan de tarea y van a reflexionar si esas formas de maltrato siempre han existido desde tiempos atrás, desde la antigüedad. Esta sería mi reflexión. Considero que siempre han existido este tipo de violencia e inclusive antiguamente se daba una violencia muy marcada en las clases bajas y eran a base de golpes. Entonces, si te dice la maestra o tu maestro que escribas tu reflexión, aquí te dejo un ejemplo. Pasemos al punto número 2. 2. En comunidad, lean la siguiente información. Luego, reflexionen y respondan las preguntas. Vamos a ver la Edad Media. Ante la pobreza en muchas ciudades de Europa, era frecuente que los padres pusieran a sus hijos a pedir limosna bajo amenaza de abandono. Los varones estaban más protegidos, en cambio, era más común ver niñas abandonadas. Entonces aquí si te das cuenta, en la Edad Media se daba esta violencia en donde se les exigía a los niños a que se pusieran a pedir limosna. De lo contrario, los padres los abandonaban. Revolución Industrial. Revolución Industrial, 1760 a 1840. Los hijos de familias de bajos recursos eran obligados a trabajar en tareas pesadas y, a menudo, se les maltrataba. Sus jornadas de trabajo eran muy largas y en malas condiciones. Entonces aquí se da el abuso infantil en donde se obligaba a los niños a trabajar. Finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. En esta época se reconoce que el maltrato y la violencia causan graves daños a las niñas y los niños. Entonces, a finales de este siglo del XIX, se dice que, pues, estos maltratos y estas violencias que se les ocasionan a los niños son muy graves. Revolución Mexicana. Revolución Mexicana 1910. Una de las consecuencias de la Revolución Mexicana fue que muchas niñas y niños quedaron huérfanos o abandonados en las calles. En otros casos, aumentó la pobreza en las familias a tal grado que se volvió necesario incorporar a los niños y las niñas al trabajo en fábricas y talleres. Si te das cuenta, en la Revolución Mexicana en 1910, se vieron tan afectados que escaseaban los hombres mayores o las mujeres, tuvieron que entrar al quite, o sea, tuvieron que entrar a trabajar los niños para, pues, ayudar a la economía de la familia. En la actualidad. El maltrato infantil se considera un problema que aqueja a todos los grupos sociales del mundo y que pone en riesgo la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes. Hoy se reconoce que estos tienen derechos y merecen un trato digno y libre de violencia. Esto es lo que se dice actualmente, que los niños merecen un trato digno y libre de violencia. Vamos a contestar las preguntas. Inciso A. ¿En qué medidas ha cambiado el trato a las niñas y a los niños con el paso del tiempo?
Esta respuesta la vas a decir o a dar en base a los textos que se leyeron anteriormente. Este fue mi respuesta. En la Edad Media era muy frecuente que los niños estuvieran pidiendo dinero. En la Revolución Industrial los niños eran obligados a trabajar en tareas muy pesadas y en muy malas condiciones. A finales del siglo XIX se reconoce que los niños han sido muy maltratados a lo largo de la historia. En la Revolución Mexicana muchos niños y niñas quedaron huérfanos o abandonados. Aumentó la pobreza, se vieron obligados a que trabajaran los niños en fábricas y talleres. En la actualidad el maltrato infantil es considerado un problema en el mundo, porque se pone en riesgo la dignidad y la integridad de los niños y adolescentes. Entonces aquí te digo, en base a la lectura que estuvimos leyendo anteriormente, cómo ha ido cambiando el trato hacia los niños. Inciso B. ¿El trato ha sido igual para los niños que para las niñas? No, siempre ha habido diferencias con respecto a la igualdad de los niños y de las niñas hay diferencias. Recuerda que en base a lo que hemos leído, las niñas si no pedían dinero, pues eran abandonadas al igual que los niños, pero generalmente las niñas se veían más afectadas. En la actualidad es así. En la actualidad todavía hay diferencias bastante marcadas entre las niñas y los niños en cómo son tratados, pero ha cambiado considerablemente y ahora se está dando más la igualdad entre ellos. ¿Sigue habiendo niños y niñas en situación de abandono? Si es así, expliquen a qué se debe. Sí, sigue habiendo niños y niñas en situación de abandono. Esto se debe a que siguen muchos pobres, donde no hay capacidad para mantener a los hijos y en ocasiones los menores tienden a irse de la casa por los malos tratos que reciben en ellas, y en otros casos los padres obligan o se ven rebasados en la economía, que tienen que trabajar los niños para sustentar y ayudar al hogar. Entonces, pues sí sigue habiendo situaciones en donde los niños se ven abandonados. Algunas son porque los padres no tienen ese dinero para sustentar a los hijos y los abandonan. En otros, los niños son abandonados. Ellos toman la misma decisión porque tienen demasiados malos tratos en sus casas. Entonces, aquí te dejo mis respuestas para que te des una idea de cómo puedes responderlas. Recuerda que dependiendo de lo que tú analices, cambiará tu respuesta. Número 3. 3. Reflexionen cómo es que las niñas y los niños han vivido el maltrato a través de la historia y en qué condiciones o contextos se ha manifestado. Entonces aquí te dejo mi reflexión en base a cómo es que las niñas y los niños han estado viviendo esos malos tratos a través de la historia. Reflexión. Es importante recordar que el maltrato infantil es una violación de los derechos humanos de los niños. Tenemos la responsabilidad de crear un mundo donde todos los niños puedan crecer sanos, seguros y felices. Para ello, es necesario sensibilizar a la sociedad sobre el problema del maltrato infantil. Educar a los padres sobre la importancia de una crianza positiva y respetuosa. Brindar apoyo a las víctimas de maltrato y a sus familias. Crear leyes más fuertes para proteger a los niños. Trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos los niños. Número 4. 4. De manera individual, elige una forma de maltrato e investiga de qué se trata, cómo se manifiesta, en dónde se comete, cuáles son los daños que causa y cuáles son las posibles soluciones. Para ello, consulta nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia, la biblioteca de aula, la biblioteca pública o busca en Internet con ayuda de un adulto, por ejemplo, en las páginas de instituciones oficiales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Entonces, en esta parte, si te lo dejan de tarea, vas a elegir primero que nada sobre una forma de maltrato que se den a los menores. Y luego vas a investigar en dónde se comete ese maltrato, cuáles son los daños que causa y cuáles son las posibles soluciones. Por ejemplo, estos son los tipos de maltratos y sus características. Puede ser un maltrato físico como empujones, puñetazos, o sea, golpes.
Puede ser maltrato sexual cuando se abusa de una persona en cuestión sexual. Puede ser un maltrato emocional como eres una tonta, no sirves, etcétera. Abuso económico o financiero, es decir, si no haces tal cosa, no te doy dinero. Se puede dar el bullying, el mobbing, maltrato digital, maltrato institucional. En mi ejemplo, yo voy a seleccionar el bullying. Después de que tú hayas seleccionado o tal vez tus maestros te asignen algún tipo de maltrato, vas a investigar estas situaciones que te dicen en tu libro. ¿En dónde se comete? En este caso, yo voy a hablar del bullying. Resulta que El bullying escolar se suele producir durante el recreo, en la fila para entrar a clase, en los baños, los pasillos, los cambios de clase, al entrar y salir del centro, en el transporte escolar o en el comedor. entonces este bullying escolar, que es el que a mí me tocó investigar, se da en todos estos lugares, pasillos, en los baños, en los cambios de clases, cuando entras de educación física al salón o te vas a otro tipo de clases. Aquí te dejo en este caso del bullying. ¿Cuáles son los daños que causa? Yo estoy hablando del bullying. Impacto en sus relaciones familiares y sociales. Puede ser poco comunicativo. Podría tener una pobre red de apoyo. Consecuencias en la vida escolar: desmotivación, desinterés y falta de atención en las clases, bajo rendimiento académico, deserción escolar. Puede presentar rechazo hacia su centro educativo. Entonces, ¿cuáles son los daños que en este caso se puede presentar en el bullying? Es que puede la persona o el niño ser demasiado callado, poco comunicativo. Puede que tenga una pobre red de apoyo, es decir, que al verse muy bulliado en la escuela no tenga amigos y no pueda tener ese apoyo como para que lo puedan defender. Hay desmotivación, desinterés, etcétera, en las clases. ¿Cuáles son las posibles soluciones en este caso del bullying? Se puede aplicar el refrán: no hagas a otros lo que no te gustaría que hagan contigo. Apoya a aquellos compañeros que se sientan solos en clase. No uses la violencia como mecanismo de defensa o solución de problemas con otros compañeros. Si eres testigo de algún caso de bullying, avisa a las autoridades de tu colegio. Entonces, recuerda que en base a lo que tú selecciones o que te haya tocado, vas a investigar y aquí te dice que lo puedes hacer en el libro de saberes o en el internet o en las bibliotecas. Listo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus compañeros de sexto, pero también lo puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado para que puedan realizar sus actividades, sus tareas más fácilmente. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto, pero no olvides regalarme tu like, darle clic en la campanita de las notificaciones y te invito a que te suscribas al canal. Bye bye.